Bienvenidos y bienvenidas a la charla internacional de hoy, ofrecida por la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico, como parte de una serie de conversaciones interdisciplinarias que traspasan fronteras nacionales. Esta sesión será grabada y durante la tarde de hoy enviaremos la grabación a todas las personas registradas. Estas charlas tienen el objetivo de cultivar conversaciones de múltiples disciplinas que incluyen perspectivas globales acerca de temas que son relevantes a nuestra comunidad académica y nuestras universidades socias. Aunque la pandemia de este año ha presentado muchos retos a todos los miembros de la comunidad global, a la vez nos ha brindado oportunidades para estrechar nuestros lazos interuniversitarios y conectar a nuestros estudiantes y profesores con sus pares y colegas alrededor del mundo. Hoy me agrada informarles que contamos con la presencia de estudiantes, profesores y personal administrativo de Sagrada, y también estudiantes y profesores de la institución Helmo en Bélgica, la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, Marymount University en Virginia y Thomas More University en Kentucky de los Estados Unidos, la Fundación Ortega Marañón de Toledo en España, la Universidad Católica del Sacro Cuore en Italia y el Programa de Estudios Caribeños de la University of Toronto en Canadá. Es un placer tenerlos aquí y esperamos que disfruten mucho de la ponencia. Entendemos que algunos de los estudiantes de estas universidades están activamente aprendiendo el castellano o el español. Esperamos que esta charla les provea la oportunidad para conocer otra forma de hablar este idioma, de conocer más sobre el contexto internacional de este lenguaje y que en el futuro ustedes consideren un viaje o una experiencia de intercambio en nuestra isla de Puerto Rico. Si tienen preguntas durante la presentación, favor de entrarlas como mensajes en el chat. Hoy el doctor Gabriel Paisi nos ofrecerá la charla titulada El idioma español en su dimensión internacional, consideraciones prácticas para una comunicación efectiva. El doctor Paisi es el director de nuestra Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y es reconocido como el creador de En Buen Español, movimiento que él desarrolló en Puerto Rico para discutir acerca del uso correcto de nuestra lengua materna. Con mucho orgullo les dejo con la presentación del doctor Paisi. Muchas gracias, Lauri, y gracias por esta invitación a esta serie de conferencias internacionales, y agradezco a todos los que y a todas las que han dicho presentes para hablar un poquito del idioma español, que, bueno, si queremos pensar en un tema internacional, sin duda alguna, la comunicación y el lenguaje, pues nada más internacional que esto. Y aquí tenemos la prueba. Tenemos no solamente a personas de aquí de Puerto Rico, sino hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Tenemos personas que nos están acompañando también, unidos por la comunicación y gracias a la tecnología, que es maravillosa. Así que estoy encantado de poder hablarles sobre uno de los temas que más me apasionan, el tema del español. Como bien Lauri les mencionó, hace unos años fundé un movimiento que se llama en Puerto Rico En Buen Español, que lo que busca es que la gente aprecie y ame más su idioma, porque me he dado cuenta que una de las razones que afecta la corrección, la manera correcta de las personas hablar y escribir, es la visión que tienen del idioma. Recuerdan tal vez sus cursos en la escuela en que tenían que aprenderse de memoria las preposiciones y los pluscuamperfectos y todos estos temas lingüísticos pesados que como pasa también a veces en los cursos de historia, en que hay que memorizarse fechas y nombres y no le ven la conexión con el presente, pues yo sentía que si las personas veían el idioma como algo antipático, no iban a sentir el deseo de mejorar el uso de ese idioma
y no iban a sentir esa conexión. Así que el movimiento en Buen Español lo que busca es generar esa conexión, dejándoles ver que el idioma no es para nada aburrido, al contrario, el idioma está lleno de curiosidades extraordinarias. Y un poco en la presentación que les tengo hoy, les voy a dejar ver algunas de esas curiosidades que tiene el idioma y que los ata a todos los hispanoparlantes alrededor del mundo. Y pregunto, a lo mejor alguien en el chat me lo puede escribir. ¿Cuántas personas ustedes creen que hablan español en el mundo? Póngame un número en el chat, a ver qué número le viene a la mente. A ver si lo puedo. De 600 a 800 millones. En el mundo. En el mundo entero. Bueno, pues yo voy con Jorge Silva. Muy bien. Millones y millones, dice Leticia. 750 millones. Muy bien. 900 millones. De 100 a 200. 3.000 millones, casi la mitad de la población del mundo. Más de 900 millones. Bueno, están cerca, porque el número exacto, según el Instituto Cervantes, es 567 millones. Así que los que mencionaron 600 millones estaban bien cerquita del número. 567 millones de personas que hablan español, repartidos alrededor del mundo. Y si fuéramos, para entender ese número, ¿verdad? Para tener una idea de lo que representa ese número, imagínense toda la población de Estados Unidos, toda la población de Brasil, ¿okay? Y toda la población de Argentina juntas, esa sería la cantidad de personas que hablan el español alrededor del mundo. Muchas personas. Fíjense que de esos 567 millones, 472 millones tienen el español como lengua materna, o sea que su primer idioma. 73 millones como segunda lengua y 21 millones de personas lo están estudiando. Entiendo que aquí entre nosotros tenemos algunos estudiantes de otros países que están estudiando nuestro idioma español. Así que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Y para que tengan un contexto, estamos hablando de que en el mundo hay cerca de 7.000 lenguas registradas. Así que ser el número 2 de 7.000 no está nada mal. Y les pregunto cuál es el primero. Porque si les menciono el segundo, seguramente van a querer saber cuál es el primero. ¿Cuál es el primero? Vamos a ver. ¿El inglés? No, no es el inglés. No. Ajá, ahí lo tienen. El chino mandarín. El chino mandarín. 7.8% de la población mundial habla español. Estamos hablando de casi una persona de cada 10 habla español. Pero el primero, como les mencioné, es el chino mandarín. Bueno, ¿por qué? Porque China es grande y hay muchos chinos. Estamos hablando de más de 1.000 millones de chinos en China. Así que es el idioma más hablado del mundo. Luego, en segundo lugar, está el español. Y en tercer lugar, está el inglés. Es curioso, yo, ¿verdad? Nunca imaginé que pensé que era el inglés el primero. Pues te fijas, el inglés es el idioma más universal, ¿está bien? Es el idioma de los negocios, es el idioma del turismo, es el idioma de la tecnología, es el número 1 en las redes sociales, pero en términos de cantidad de personas que lo hablan, el español está por encima. Bueno, y es que, fíjense, cuando miramos el mapa del mundo, en azul vemos todos los países que tienen el español como idioma oficial, y los demás que están en rojo son países que, aunque no es el idioma oficial, se habla de una manera importante el idioma español. O sea, fíjese que tenemos aquí en América, ¿verdad? Prácticamente desde México hasta la Argentina, el Caribe, tenemos Europa con España, pero lo que no mucha gente sabe
y no sé si usted lo puede ver aquí, hay un puntito azul en África. Pues, porque hay 21 países que tienen el español como idioma oficial, que obviamente en Europa es España, los 19 de América, y uno en África. ¿Cuál es? Si lo miran en el mapa lo van a encontrar. Míralo aquí. Guinea Ecuatorial. Y usted dirá, ¿por qué Guinea Ecuatorial tiene el español como idioma oficial? De hecho, casi 3 de cada 4 personas habla español en Guinea Ecuatorial como su primer idioma. Y es porque fue un territorio adquirido por España en el siglo XVIII. Y desde entonces se fomentó el uso del idioma español. Y algo interesante, y aquí voy a hacer un paréntesis, Guinea Ecuatorial para los puertorriqueños, ¿a qué le suena Guinea Ecuatorial? El guineo. Al guineo. Míralo ahí. Iba a decir eso, pero pensé que otra cosa. Y estoy seguro que nuestros colegas de otros países como Colombia, España, no le dicen guineo a esa fruta. ¿Cómo le dicen? ¿Quién anda por ahí de otros países? ¿Cómo le llaman a esto? Hay países que le dicen banana. Banana. Otros le dicen, ¿cómo le dicen? El plátano. Nosotros le decimos el plátano para usarlo para los tostones, pero en otros países le llaman plátano al guineo. Pero nosotros le decimos guineo. ¿Y por qué? Pues porque antes los guineos venían, adivine de dónde, de Guinea, de Guinea Ecuatorial, y la gente que veía las cajas que decía Made in Guinea Ecuatorial, pues decían, pues tú son guineos. Y lo importante es saber que aunque nosotros tenemos un idioma en común entre todos estos países alrededor del mundo, es el mismo español, pero no es el mismo español. Y el ejemplo es el que acabo de dar, pero hay otros más. Yo viajo a menudo a España y una de las primeras veces que fui en un restaurante pedí un jugo de China y el mesero me dijo, bueno, tenemos de España, pero de China no tenemos jugos. Pues, porque allá no es un jugo de China, allá es un zumo de naranja. ¿Y por qué nosotros le decimos jugo de China al zumo de naranja? Adivinen. Si el guineo es porque viene de Guinea, la naranja es porque, la China es porque viene de China. Antes la naranja en las cajas se transportaban a Puerto Rico decían Made in China. Por eso en Puerto Rico le llamamos China a la naranja. Pero cuando viajo a España también tengo que tener cuidado cuando pido un emparedado, porque aquí en Puerto Rico, esto que ven en pantalla, pues comúnmente le llamamos sándwich. Pero en España esto mismo es un bocadillo. Pero en Puerto Rico un bocadillo es otra cosa. Es como un sándwich con un pan amarillo, como de medianoche. Así que la comunicación se afecta cuando de momento los términos cambian entre un país y otro. De hecho, hago otro paréntesis dentro del paréntesis. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra sándwich? Que es una palabra aceptada en español como la ve escrita ahí con acento. Porque hay muchos anglicismos que han sido adaptados al español. ¿Alguien sabe la historia de sándwich? ¿Alguien la sabe? He escuchado en Inglaterra de un señor que era el Earl of Sandwich. El conde de Sandwich. Hay una región en Inglaterra que se llama Sandwich y hace varios siglos había un conde que tenía un vicio y era el vicio del póker. Jugaba póker con acento. Y estaba tan y tan adicto al juego que él no podía detenerse para ir a comer. Y le decía a sus empleados, por favor, tráigame un pedazo de jamón entre 2 panes. Y eso era lo que él comía. Y se hizo famoso y de ahí es que viene que se le llame sándwich a los emparedados, ¿no? Y por cierto, yo no sé en otros países, pero en Puerto Rico nadie dice emparedado. Todo el mundo come sándwich o sándwiches, está aceptado.
Y si viajas a España, en Puerto Rico aquí pides una cerveza, pero en España es una caña o una cañita, en este caso es una cañita porque es pequeña. Y en Puerto Rico cuando queremos darnos lo que llamamos un shot de tequila, pues allá le llaman un chupito. Y eso me tomó tiempo entenderlo. Cuando me decían que si quería un chupito, pues me tomó tiempo entenderlo. Y aquí en Puerto Rico, a este automóvil, a este vehículo, le llamamos guagua, pero seguramente los de España saben que le dicen bus y en otros países de habla hispana le dicen autobús. Nosotros le decimos guagua. Y es bien interesante porque esto es un ejemplo, la palabra guagua, de cómo una palabra empieza a transitar por el mundo. Porque guagua, la palabra guagua nace en Cuba, se mueve a Puerto Rico y luego se mueve a las Islas Canarias, donde también dicen guagua. La gente piensa que somos nosotros que no hemos copiado de los canarios, pero es al revés. Y resulta que en Cuba había una compañía de autobuses que se llamaba Washington and Walton Company. Washington, Walton, guagua. Y los cubanos decían, oye, voy a coger la guagua, con el acentito cubano, la guagua. Y entonces, ustedes saben que en un momento histórico, en la década de los 60, muchos cubanos vinieron a Puerto Rico y se trajeron la expresión guagua y nosotros lo convertimos en guagua. Y muchos canarios de Cuba y de Puerto Rico que regresaron a sus países se llevaron la palabra. Por eso se dice allá también. Y ahorita vamos a hablar de que guagua significa otras cosas en otros países. De eso hablamos ya mismo. Pero volvamos a las estadísticas, que nos fuimos por la tangente un poquito. El español, el segundo idioma de comunicación internacional después del inglés. Ahorita les mencionaba que el inglés número 1 es el idioma universal de los negocios, pero seguido por el español. 21 millones de alumnos están aprendiendo nuestro idioma en 106 países alrededor del mundo. Es el cuarto idioma estudiado luego del inglés, del francés y del alemán. El Instituto Cervantes es una organización que está buscando aumentar ese número, que la presencia del español, de los estudiantes de español, aumente alrededor del mundo. Es uno de sus objetivos principales. Y es el tercero en las redes sociales, seguido del inglés y del chino mandarín. Así que con todas estas estadísticas, podemos pensar que nuestro idioma es un idioma con mucha fuerza internacional. Y debemos sentirnos así, debemos sentirnos orgullosos de que el idioma que hablamos es un idioma importante a nivel mundial. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues Estados Unidos es bien interesante porque el español no es uno de los países que tiene el idioma español como idioma oficial. Y hago un paréntesis aquí, porque Estados Unidos no tiene un idioma oficial. El inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no establece un idioma oficial en los Estados Unidos. Así que el español no lo es tampoco. Sin embargo, Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo, seguido de México. México es el número 1 con cerca de 100 millones de personas que hablan en español. Y en segunda posición está Estados Unidos con 57.6 millones. El 18% de la población en Estados Unidos habla español. Es la minoría número 1 en los Estados Unidos. Y fíjense que hay más personas que hablan español en Estados Unidos que en la misma España, que hay cerca de 47 millones de habitantes. Y se espera que en el 2060, que ya hice el cálculo, voy a tener 92 años, así que estaré todavía por ahí dando tumbos, como decimos aquí. Estados Unidos se convertirá en el país número 1 en hispanohablantes, con 119 millones de personas, excediendo a México. Esa es la proyección. Casi una tercera parte de la población de los Estados Unidos hablará español. Así que la fuerza que tiene el idioma español y la comunidad latina en los Estados Unidos es grandísima y sigue creciendo. Y por cierto,
hago otro paréntesis, me gusta hacer paréntesis dentro de los paréntesis. Les pregunto, ¿es el inglés el primer idioma europeo que se habló en el territorio de los Estados Unidos? ¿Qué opinan? ¿Habrá sido el inglés? Estoy hablando del idioma europeo porque sabemos que antes había personas viviendo en ese territorio, ¿no? Que hablaban otros lenguajes. Pero el primer idioma europeo. Pues usted piensa que es el inglés, Nacarile del Oriente. El español, y por mucho tiempo antes. Fíjese que Juan Ponce de León, que fue el primer gobernador de Puerto Rico, que empezó la colonización de Puerto Rico allá para el 1508, decidió irse a conquistar nuevas tierras, específicamente la Florida, donde estaba supuestamente la fuente de la juventud. El que bebiera de esa agua iba a vivir para siempre. Y fue una exploración para la Florida y ahí lo mataron. O sea que no, no logró vivir para siempre. Los indios lo traspasaron con una flecha y fue a morir a La Habana. Pues, pero luego de la exploración de Ponce de León, otros españoles fueron a conquistar y colonizar la Florida, y ahí estuvieron por décadas, mucho antes de que en el 1607 vinieran de Inglaterra los peregrinos. Así que el primer idioma de Estados Unidos en su historia y en su territorio, el primer idioma europeo fue el español. Y Florida sigue siendo un idioma muy hablado en la Florida. De hecho, si usted viaja a Miami, usted no habla inglés, usted habla español en Miami, todo el mundo habla español. Y Orlando, ahora con tantos puertorriqueños, pues va por el mismo camino. Miguel de Unamuno, el escritor español, decía que el lenguaje es la sangre del espíritu. Y ciertamente es el ADN de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Se refleja nuestra cultura y nuestra idiosincrasia a través del lenguaje. Y la pregunta que hay que hacer no es ¿qué corre por esa sangre del idioma? ¿Qué corre por ella? Pues si usted es de Puerto Rico, le dirán, pues corre sangre española, sangre taína y sangre africana. Y eso es cierto. Pero cuando hablamos del idioma, corren muchas otras influencias más allá de la española, de la africana y de la indígena taína. Y yo lo hablo los contagios del idioma. Y puse ahí un amigo que tenemos muy presente en estos tiempos. El español se nutre de muchísimas influencias, de los galicismos, que vamos a hablar ya mismo, de los arabismos, de los anglicismos, de los tainismos, de los africanismos y de los italianismos. Tenemos aquí una representación de Italia y de Bélgica, hablan francés. Es decir, el español se nutre de muchas influencias más allá de las influencias meramente taínas y africanas y españolas. Y vamos a ver algunas de ellas. Vamos a empezar con nuestros amigos los taínos, que fueron los que estaban en nuestra tierra, en Puerto Rico y en gran parte del Caribe, cuando llegaron los españoles. Pues mira, 300 palabras del español usadas hoy día provienen del taíno. Y eso es un número importante si partimos de la premisa que los taínos fueron exterminados en pocas décadas. En 30 años prácticamente ya no quedaban muchos taínos en el Caribe y en Puerto Rico. No tenían defensa contra las enfermedades que traían de Europa y fueron abusados. 300 palabras, muchas. Y de hecho, de todos los lenguajes nativos de América, el taíno es el que mayor influencia ha tenido en el español que hablamos hoy día. ¿Okay? Y de hecho, la primera palabra indígena incorporada al español fue taína. Y quiero ver si alguno de ustedes sabe o adivina cuál fue esa primera palabra taína, indígena, americana, cuál fue el primer americanismo del español.
A ver si se le ocurre a alguien. Lo pone ahí, vamos a ver. Barbacoa, huracán. Néstor, la pegó. Néstor Rodríguez. Canoa. Canoa. Mírala aquí. Canoa. El primer americanismo en el español. Y eso está reflejado en el diario de Cristóbal Colón 2 semanas después de descubrir América, el 26 de octubre del 1492. Es decir, él descubrió América el 12 de octubre, 2 semanas después. En su diario escribe el primer americanismo, canoa, porque él estaba describiendo cómo estos indios andaban de isla en isla en unos barcos que ellos llamaban canoa. Y a partir de ahí empezó a reflejarse esa palabra en los diccionarios y existe hoy día todavía. Así que ese es el primer americanismo, gracias a nuestros amiguitos taínos que tanto sufrieron. Y algunos de ustedes mencionaron la influencia del taíno en otros idiomas, porque eso es lo hermoso. La influencia no es únicamente de un idioma hacia otro, es de 2 vías. Y el taíno influenció otro idioma, incluyendo el inglés, porque ahí tenemos huracán, hurricane. Huracán en taíno es una palabra taína. Hammock viene de hamaca, otra palabra taína. Y barbacoa, que pensamos que barbecue es una palabra que viene del inglés, y para nada, es una palabra taína. Los taínos de Haití cocinaban sus pescados en unas parrillas similares a las que ven en la imagen, y a esas parrillas ellos le llamaban barbacoa. ¿Okay? Y aquí usted tiene otras palabras taínas incorporadas al español, y hago referencia a la última, guácara, que los puertorriqueños habrán escuchado la expresión, eso es del tiempo de las guácaras. Pues eso significa que es del tiempo de Matusalén, eso es viejísimo. Y es porque guácara en taíno significa cueva. Es del tiempo de las cuevas, cuando la gente vivía en las cuevas. Así que por eso es que usamos esa expresión. Los africanismos. También en nuestro idioma español hay palabras que vienen de África, pero realmente la influencia es poca comparada con, por ejemplo, palabras del árabe, porque lamentablemente estas personas que venían de África a América, se les coartaba su libertad, se les cambiaba el nombre a un nombre cristiano y no se les permitía hablar en su lenguaje nativo. Por lo tanto, digamos, los lenguajes de África murieron rápidamente en América y fueron muy pocas las que sobrevivieron. Muchas de las que sobrevivieron están relacionadas con la música, lo cual es bien interesante, porque la música era una manera de ellos escapar de esa realidad en que vivían, terrible. Y eso lo vemos en otras culturas también. En Estados Unidos, por ejemplo, los negros en Estados Unidos se refugiaban en el blues, que es la música que ellos utilizaban para expresar su dolor y su pena. La diferencia es que en Puerto Rico el ritmo africano no se relaciona tanto con la tristeza, sino con la alegría. Ellos buscaban tal vez escapar de esas vidas difíciles que vivían con la música, con la alegría, con los tambores, con los ritmos. Así que muchas de esas palabras están relacionadas. Y hay otras más. Por ejemplo, el dengue, la monga. La monga es cuando te da catarro aquí, la gripe, pues te da la monga porque te pones mongo. El gongolí, la banana, el chimpancé, la mochila, el candungo, la cocolía, todo eso son palabras africanas y hay muchas más. Entonces, taínos y africanos, pero hay otras influencias importantes en el español y una de las influencias son los galicismos. Galicismo viene de Galia, que era el nombre previo al de Francia, ¿no? En el pasado, el territorio de Francia se llamaba Galia y por eso se habla de galicismos. Y
Francia tuvo un rol importante en la historia de España, sobre todo a partir del 1700, en que cambia la dinastía de los Austria a la dinastía de los Borbones, que era la dinastía de los reyes de Francia. De hecho, el primer rey Borbón en España era nieto de Luis XIV, el rey Sol de Francia, que es Felipe V. Así que muchas de las influencias francesas que se ven en la arquitectura, si usted ve los castillos de los reyes de España a partir de los Borbones, son muy diferentes a los castillos de la dinastía anterior. La anterior era más austera, la de los Borbones es más parecida a las decoraciones de los Borbones en Francia, del castillo de Versalles, etcétera. Pero también hubo una influencia muy importante en el idioma. Igual pasó a principios del siglo XIX, cuando el imperio francés, bajo Napoleón Bonaparte, pues pone Napoleón a su hermano José I Bonaparte, que le decían Pepe Botella, porque parece que le gustaba la botella. Los españoles no lo querían, pero estuvo durante 5 años en España, y de nuevo hay una influencia importante del imperio francés en España. Y eso se ve reflejado, y sin olvidar que el francés, igual que el italiano, que el portugués y que el propio español, tienen una raíz en común, que es ¿verdad? Son lenguas romances. El idioma, estos idiomas provienen del latín, así que hay unas raíces en común. Pero ciertamente hay unos galicismos que entraron, como el caso de banquete, billete, blusa, boutique, boulevard, etcétera, ¿verdad? Hay muchas palabras que usted ve ahí en esa lista. Jamón, que viene del francés jambon, servilleta, que viene del francés servillette, pues son palabras, fíjense que muchas tienen que ver con moda, muchas tienen que ver con comida, chef, gourmet, porque se come bien en Francia, y todo esto pues se mueve hacia la cultura española. Y nuestros amigos italianos, importantísimo, de nuevo, un primo nuestro en cuestión del lenguaje, un lenguaje que proviene del latín, y los italianismos, no podemos olvidar que luego de la Edad Media viene el Renacimiento, y la cuna del Renacimiento es Florencia, ¿ok? Y esa influencia en la cultura, en las artes, en el idioma, pues se propagó por Europa, y España no es la excepción. Así que vemos muchísimas palabras, como estas que usted ve aquí, que provienen del italiano. Un capricho, o el espagueti, la pizza, obviamente, ¿verdad? Y los canelones. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿la pasta es un invento italiano? Porque todo el mundo cuando va a un restaurante italiano, lo relaciona con la pasta. ¿Alguien sabe si es realmente un invento italiano? ¿Quién es este señor que está aquí? Ustedes han oído hablar de Marco Polo. Marco Polo es un explorador italiano, ¿no? De la región de Italia, que viajó hacia el oriente y fue a China. Y allí descubrió la pasta. Pues fue un invento chino. Y lo que hizo Marco Polo es que trajo la pasta a Italia, y ahí se hizo famosa, ¿verdad? Pero es interesante que la pasta es un invento de los chinos, no de los italianos. Entonces están los anglicismos, anglosajón, las palabras que vienen del inglés. Y ciertamente hoy día la influencia más grande es del inglés al español. O sea, el español tiene mucha influencia del inglés, por lo que les hablaba de que es el idioma universal e internacional. Entonces, vemos muchos anglicismos. Algunos anglicismos reconocidos y aceptados por la Real Academia Española, como sándwich, que les mencioné ahorita, como estrés, tener estrés,
con acento en la E. Hay muchísimas palabras que vienen del inglés y se españolizan y por su uso la Real Academia Española lo acepta. Hay otros que todavía, ¿no? Que están tal vez todavía en ese proceso de reconocerse. Pero lo importante es que pensamos en Puerto Rico que esto de los anglicismos es una realidad nuestra por nuestra realidad política, nuestra relación con los Estados Unidos, pero esto no es una realidad de Puerto Rico únicamente. Estoy seguro que nuestros amigos y amigas que están aquí de América y de España saben que, y de Italia, también hay una influencia del inglés en sus regiones. Por ejemplo, en España se habla de aparcamiento, que viene de parking. Aquí en Puerto Rico no solemos decir aparcamiento. En España tú estudias un máster, aquí decimos maestría, pero máster viene del inglés. Un máster en marketing, escrito con acento, ¿no? Pues de nuevo, aquí decimos mercadeo, pero en España dicen marketing. Yo he visto en México, en los Burger King, que en España le dicen Burger King, los pies de manzana, y así lo dice en la etiqueta. Es pie de manzana, ¿no? El apple pie, pues le dicen pie de manzana. Y en todo el mundo hispanohablante, o sea, hablamos de fútbol o de fútbol, dependiendo de dónde estamos, con acento o sin acento, pues eso viene del inglés fútbol. Nadie, o sea, en América no dicen balompié, hablan del fútbol. El video o el vídeo, nosotros decimos video, pero en otros países dicen vídeo. Y cuando hablamos de tecnología, el blog o dar clic, y muchísimas otras palabras de la tecnología, pues también son préstamos del inglés. De hecho, si tú tienes un programa como Word y tienes el lenguaje en español, no entiendes nada. Tienes que pasarlo al inglés para poderlo entender, ¿verdad que sí? Porque estamos acostumbrados al idioma inglés en la tecnología. Y entonces están los arabismos, y esto es bien importante que lo entendamos. Nosotros, los que hablamos español, tenemos en nuestra sangre árabe, y mucha, porque los moros estuvieron en España por casi 800 años. Digo, cuando digo España me refiero a la península ibérica, por casi 800 años. Ellos entran a mediados del siglo VIII, y no es hasta el 1492, el mismo año en que Colón descubre América, que son finalmente expulsados de España. Pues durante esos casi 800 años hubo una mezcla increíble de la cultura árabe con Perdón que interrumpa, pero yo he visto muchos puertorriqueños que tienen pues el semblante así de árabe. Absolutamente. Es muy cierto. Mucho, pues claro. Y mira, eso se ve, me alegro que traigas eso, porque se ve reflejado en el semblante y se ve reflejado en muchas de las costumbres y de las realidades nuestras, de nuestra sociedad. Los números arábigos, antes eran los números romanos, ahora es mucho mejor utilizar estos números que provienen del árabe, que incluyen el cero. Les recuerdo que los romanos no tenían el cero. El cero es muy importante, pues lo heredamos de los árabes. El ajedrez, el juego de ajedrez, y la palabra ajedrez viene del árabe. El álgebra, que para algunos es maravilloso y para otros son dolores de cabeza, viene del árabe. Las especias que tanto nos gusta y utilizamos en nuestra cocina vienen del árabe. La música, principalmente la guitarra, y la arquitectura. Si usted va al Viejo San Juan y ve la arquitectura de las casas en el Viejo San Juan, o usted va a España y ve, sobre todo en el sur de España, la arquitectura con esas plazas interiores dentro de las casas, esos jardines interiores, eso es típico de la arquitectura árabe. Así que hay mucha influencia, y obviamente mucha influencia en el idioma, en que tenemos más de 4,000 palabras que vienen del árabe. Muchas de ellas empiezan con A y con AL, como almohada, alfombra, algodón, aldea, alcohol. Pero 4,000 palabras no son pocas. Y me llama mucho la atención la primera, ojalá,
Porque cuando usted dice, ay, ojalá que esto suceda, usted no se está dando cuenta que usted está llamando al Dios árabe, Alá. Ojalá significa quiera Alá. Así que usted está haciendo un llamado al Dios de la religión musulmana. Y hay una canción de Juan Luis Guerra, dominicano, una bachata, que dice, ojalá llueva café en el campo. Pues ahí, en ese verso hay dos palabras árabes, ¿no? Ojalá y café. Y están los americanismos, que no lo confundamos con los anglicismos. Sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Iba a decir algo, Camila? Okay. ¿No? Ah, no. Pensé que iba a comentar algo. Pues los americanismos significan las palabras que vienen de América, ¿ok? Las palabras que vienen del continente americano y que han sido incorporadas al español. Y ahí hay un diccionario de la Real Academia Española y de la Asociación de las Academias de la Lengua Española en América, que incluyen Estados Unidos y que son 23, incluyendo la Asociación Puertorriqueña de la Lengua Española, que han aportado las palabras, los regionalismos de estos países de América. Y son sobre 70,000 palabras que se utilizan en diferentes países, en diferentes regiones de América. Y ahí tenemos, por ejemplo, que son diversas dependiendo de donde tú te encuentres. Por ejemplo, la palabra chavo. En el Caribe, no solamente en Puerto Rico, chavo, que viene de ochavo, que es una moneda en España. En el Caribe se refiere a una moneda. ¿Cuántos chavos tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Pero si vas a México, o si tú has visto el Chavo del Ocho, sabes que chavo se refiere a un niño. Pero en Puerto Rico al niño le decimos chamaquito, mientras que en Argentina le dicen pibe, o en Venezuela le dicen chamo, o en Guatemala le dicen güiro. Pero en Puerto Rico un güiro es un instrumento musical que utilizamos en Navidades. Así que fíjate, la riqueza del idioma dependiendo en dónde te encuentres alrededor de América. Y todo eso está en ese maravilloso diccionario de americanismo. La guagua que yo les hablaba ahorita, en el Caribe, pues ya significa un autobús, pero si vas a Sudamérica, en Chile, por ejemplo, una guagua es un bebé pequeño. Y la palabra macana, que vimos ahorita que era un tainismo, en Centroamérica y el Caribe se refiere al palo que llevan los policías para pegarle a la gente que se porta mal, la macana. Pero en Colombia, y hay alguien de Colombia por aquí, tengo entendido que significa una palmera alta, y en Bolivia un chal de algodón fino. Así que fíjese cómo la riqueza, ¿no?, de los americanismos en el idioma español. No podemos hablar únicamente de la Real Academia Española en España, porque hay 46 millones de españoles, pero ya vimos que hay cientos de millones de otros hispanoparlantes alrededor del mundo, y también hay que considerar sus regionalismos. Entre ellos nosotros, los puertorriqueños, con nuestros puertorriqueñismos. Y para ello tenemos otro diccionario que es maravilloso, que es el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que recoge cerca de 19,000 palabras que decimos nosotros los puertorriqueños. 19,000. Y de hecho, ahora el Tesoro Lexicográfico del Español en Puerto Rico está disponible en línea a través de la dirección tesoro.pr. Y ese tesoro incluye palabras como limber, que decimos en Puerto Rico. El limber es este maravilloso postre, le puedo llamar, que es hielo congelado con sabor a fruta. Riquísimo, el limber. Pero ¿de dónde viene el limber? Pues, ¿quién es ese señor que está a la derecha? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Alguien escribió algo, vamos a ver. Charles Lindbergh, ese mismo, Charles Lindbergh. Charles Lindbergh fue un estadounidense que cruzó, el primero que cruzó en avión el Atlántico, de Nueva York a París.
Fue el primero y se hizo famosísimo. Era el Ricky Martin de la época y eso fue en la década de los 20. Y él fue tan famoso que recorrió el mundo y la gente lo esperaba y lo celebraba. Y él vino a Puerto Rico. Poca gente sabe que en el 1929 él vino a Puerto Rico en su avión, Spirit of St. Louis, y él aterrizó en una pista que había de tierra en Dorado. Y ahí había muchísimos puertorriqueños locos por conocer a este señor Lindbergh. Y cuando él se baja del avión, oh sorpresa, el hombre no era tan simpático nada, así como usted lo ve en la foto, era antipático, serio, frío y duro. Frío y duro como qué? ¿Ve? Como el Lindbergh. Así que la gente cuando se comía eso decía, esto es como Lindbergh, frío y duro, frío y duro. Así que de ahí viene el puertorriqueñismo Lindbergh. Por eso les digo, mi gente, el idioma está lleno de curiosidades. No es para nada aburrido. Hay que buscarlas, esas curiosidades, porque están. De hecho, todos los martes en el periódico Primera Hora tengo un blog que se llama En Buen Español. Usted entra a primerahora.com y busca el blog y ya llevo 2 años publicando artículos sobre estos temas para animar a la gente a amar nuestro idioma. Cangrimán. Nosotros decimos que un cangrimán en Puerto Rico es una persona que se las sabe todas, que es listo, que es astuto, que tiene poder. Y esto viene de principios del siglo XX, que la gente le decía cangrimán a los congresistas de Estados Unidos, a los congressmen. No sabían decir congressman, decían cangrimán. Y entonces, como la gente del Congreso de los Estados Unidos eran vistos como estas personas muy, muy cultas, muy intelectuales, muy inteligentes, pues asimismo personas iguales le decían, tú eres como un congressman, como un cangrimán. De ahí que viene la expresión, la palabra. Fostró. Decimos que se forma un fostró cuando se forma una pelea o una discusión entre muchas personas, un revolú. Pues un foxtrot, y viene del baile del foxtrot, que cuando tú veías muchas personas bailando el foxtrot, parecía eso mismo, un montón de personas en un revolú bailando entre sí. Así que de ahí que viene. Pero ese diccionario también tiene expresiones, no solamente palabras, expresiones, como por ejemplo, la expresión muy nuestra en Puerto Rico de decir que somos de la isla cuando vivimos fuera del área metropolitana. Tú eres del campo, tú eres de la isla. Mucha gente se ofende porque dice, ¿cómo que yo soy de la isla? ¿Y qué? La gente de la ciudad no son también de la isla. Pues esto tiene una explicación y es que la capital de Puerto Rico, San Juan, originalmente estaba en el islote de San Juan. Este es el viejo San Juan aquí. Y si ustedes se fijan, es un islote separado del resto de la isla. Es decir, que cuando alguien de la capital iba al resto de la isla, que era campo, decían que iban a la isla. Iban al campo, iban a la isla, porque tenían que cruzar un puente. Entonces, esa es la realidad de hace 100 y pico de años, pero se ha mantenido la expresión hoy día. Así que cuando uno entiende el contexto histórico, pues ya no es tan peyorativo. Se acabó el pan de piquito, es cuando dicen que lo bueno se acabó. El pan de piquito es estos panes fabulosos, riquísimos, que se tuestan las puntitas y se comen. Pues había un pregonero, una persona que iba por las calles de una ciudad en Puerto Rico que se llama Caguas, y vendía pan de piquito, además de frutas y vegetales. Pero el pan de piquito era tan bueno que se vendía rápido. Hoy día, esa expresión, se acabó el pan de piquito, quiere decir que se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Se acabó la fiesta, se acabó el pan de piquito. Pues este pregonero cuando iba por las calles de Caguas decía, tengo vegetales, tengo frutas, pero se acabó el pan de piquito. Y el que escuchaba eso en su casa decía, se acabó lo bueno. De ahí la expresión. No te interrumpa, no tiene así nada que ver, es que me recordé
en Humacao venden mucho los granitos. No sé si han comido granitos en Humacao. Yo estudiaba en San Benito y yo todas las mañanas compraba eso. Y yo era persona de compartir, pero cuando me daban granitos, todo mío. Y ahora pues, no los veo. Puertorriqueñismos que son tan comunes y que son un reflejo de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Cuando decimos que a este no lo salva ni el médico chino, pues sepa que hubo un médico chino en el siglo XIX que se llamaba Juan de Dios Xiang, que vino de Cuba y que curaba a la gente. Así que había un médico chino y es ese señor que usted ve ahí. Y lo interesante es que los regionalismos no ocurren solamente dentro de un mismo, o sea, entre países, digamos un regionalismo puertorriqueño versus un regionalismo mexicano, sino que existe dentro de los mismos países. Por ejemplo, esa moneda en Puerto Rico, si tú estás en San Juan, se le llama vellón, pero si estás en el sur, en Ponce, se le llama ficha. Y el debate eterno del pastelillo o la empanadilla. En algunos lugares le llaman a esto empanadilla, en otros lugares le llaman pastelillo y el pastelillo es otra cosa. O sea, ocurren regionalismos dentro del mismo país. A mí me pasó que yo le dije a un joven que estaba en Aguadilla, le dije, tú eres bien parecido en cuestión de que te me pareces a alguien y él ahí. Muy guapo. Bien emocionado. Y yo, ¿verdad que también parecido es de guapo? Y Sí, exacto. ¿Te fijas? Aquí, pues mira qué buen ejemplo de cómo hay regionalismo dentro de los mismos países. Entonces, me preguntan, ¿dónde se habla el mejor español? Algunas personas piensan que es Colombia, los colombianos articulan muy bien. Otros piensan que es en España, porque es la cuna del español. Otros dicen que es México, porque cuando hablan de un idioma neutral en la televisión en Estados Unidos, tratan de igualar el acento mexicano. Pocos piensan que es Puerto Rico, porque en Puerto Rico hablamos mal. Decimos Puerto Rico y hablamos, no decimos hablamos. Y la pregunta es, ¿en Puerto Rico hablamos mal? Porque aspiramos la E, no decimos esta, decimos esta. Aspiramos la S, no decimos las mesas, decimos las mesas. Pronunciamos la S, la C y la Z de la misma manera, coser y coser, ves y ves. Eso se llama ceseo. Eliminamos la D en algunas palabras como deo. Este es el deo, no decimos dedo, decimos el deo. Arrastramos la R porque no decimos carro, en algunos lugares decimos cajo. Y abusamos del diminutivo porque decimos todo es diminutivo. Mi abuelito, mi abuelita, el viejito, dame una ayudita, todo es hito, hito, ita, ita. Y que por eso hablamos mal. Como decimos, sí, vamos allá, que vamos allá. no decimos la S, o sea, no lo decimos Bueno, pero la realidad es que, oye, lo heredamos. Porque si nosotros hablamos así, es porque nosotros heredamos la forma de hablar de quienes nos colonizaron. Vaya usted a la Andalucía, al sur de España, y visite a los canarios de las Islas Canarias que en el siglo XIX, XVIII y XIX vinieron a Puerto Rico y verán que ellos hablan muy parecido a nosotros. Todo lo que yo les expliqué anteriormente está presente en la forma de hablar de los andaluces y de los canarios. Pues trajeron esa manera de hablar aquí y aquí evolucionó, por supuesto, y tenemos un acento diferente, pero no es que hablemos mal, es que es nuestro acento. Ningún acento es mejor que otro. Todos los acentos son buenos. El hecho de que arrastremos la R en algunos lugares de Puerto Rico, en el centro y oeste de Puerto Rico, es porque ahí vinieron muchos corsos que hablan francés en el siglo XIX y eran dueños de haciendas. Y los que trabajaban para esas haciendas los oía hablando francés con la R arrastrada. Y por eso dicen cajo, porque en francés no se, la R se pronuncia con la garganta, no con la R. Los franceses son muy finos.
Así que no hay nada malo en tener esos acentos. Así que ningún acento o modo de hablar es mejor que otro. Cada cual es producto de su historia, de sus influencias y es un reflejo de la identidad cultural de su país. Así que no nos menospreciemos a nosotros mismos. Y ya para terminar, me quedan 3 minutos, me preguntan que cuál es el idioma más romántico del mundo. Pues, yo pensaría que el español, pero según las estadísticas, primero el francés, porque ahí está Pepe Le Pew y está el río Sena y Oui, mon amour, pues el francés más romántico. Otros piensan que es el italiano, Bella ragazza. Hay algo en el acento italiano que lo hace romántico, y qué más romántico que Venecia. Pero yo tengo un argumento con el español, que es supuestamente el tercer idioma más romántico, y fíjense que los 3 son lenguas romances, vienen del latín, porque el latín es pasión. Pero mire, el español tiene algo que no tiene el francés ni el italiano, y es un rasgo que diferencia, un matiz entre amar y querer. De hecho, hay un cantante que murió no hace mucho, se llama José José, mexicano me parece, que tenía una canción que decía: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Porque querer, tú puedes querer a ciertas personas, pero tú amas a muy pocas. Es un sentimiento todavía más profundo. Y cuando tú entras a Google Translator y escribes esos versos de José José, fíjate que en francés no te lo traduce igual, M y M, y en italiano, digo, y yo no soy italiano, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando lo entro a Google Translate, dice amare y amare. Así que el español tiene esos matices. ¿Y quién puede ganarle a Gustavo Adolfo Bécquer cuando decía que qué es poesía? Dice: mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Imposible no enamorarse cuando tú tienes unos versos en español tan hermosos. Así que amemos el español, que en lo que a mí respecta es el idioma más hermoso del mundo. Así. Aquí. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Sé que me pasé, son las 1:30 exacta, pero aquellos que Tengo se quieran preguntas, quedar. pero sí quiero agradecer esta presentación porque me hizo aprender muchas cosas y después de esto voy a estar investigando ahora un par de cositas. Aquí ya Bueno. anoto. O sea, yo sí así me encanta, pues, coger y buscar y seguir investigando hasta llegar. Y de verdad, pues agradezco mucho todo lo que ha dicho porque me ha sacado de muchas cosas, confusiones que he tenido y me ha aclarado mucho y de verdad agradezco mucho esto. Bueno, ¿Verdad? sus palabras me honran. Muchas gracias. Espero que se repita. Gracias. Doctor, veo que aquí en el chat tenemos una colega de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán, en Italia, quien nos comenta que en italiano también tenemos una diferencia entre amare y voler bene. No sé, Margarita, si quieres compartir un poco. Pues Sí, qué bueno escucharlo. hola. Sí, hola, es que no practico español desde mucho tiempo, así que también... Pero sí quería decir que también en italiano tenemos esta diferencia entre amar y voler bene, que es algo un poco más fuerte. Voler bene. Sí. Pues entonces hay que escribirle a Google que ellos Sí. no lo traducen bien. Pues qué que no bueno. es correcto. O sea que amare es lo que para nosotros es querer. ¿Y cuál es la palabra? No, creo que es el contrario. Voler bene, sí, exacto. Dígame otra vez la frase. Voler bene, la frase Voler podría bene. ser ti voglio bene, si lo dices a un amigo. Molto bene, ese sí lo conozco. Yo cogí clases de italiano en la universidad, pero no lo he practicado, así que
Me acuerdo de espagueti, cannelloni. Lasaña. Lasaña. Pero es un idioma hermoso también. Somos primos. Sí, verdad. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta o Yo comentario? empecé así a aprender el portugués, pero fue hace tiempito ya y la palabra que más se me quedó fue baixo, que es A pequeño. mí el portugués me encanta como suena. Suena muy bonito. Muy bonito. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo prisa, así que si alguien se tiene que excusar no hay problema, pero yo me puedo quedar si me quieren hacer alguna pregunta. Con gusto. O un comentario. Profesor, buenas tardes. Le habla aquí José Rivera. Salud. Saludos. Saludos. Mire, solamente quería añadirle algo, pues yo soy piloto. Y adicional, usted habló de Lindbergh y también en Puerto Rico aterrizó Amelia Earhart Ah, eso no lo sabía. en el mismo aeropuerto y también se le conocía como una mujer fría y sosa. No me digas. Sí, y aterrizaron en la misma pista. De hecho, yo tengo unas fotos, no las tengo aquí, pero tengo unas fotos cuando ella, su mejor amiga, por cierto, era la dueña de la pista donde aterrizó Lindbergh, era una doctora de Dorado, y Amelia, en unos escritos, decía que a ella le gustaba Puerto Rico por su idioma, por la forma de hablar, Amelia Earhart. Nada, solamente por Wow, contribuir. pues eso me encanta. Gracias por Sí, esa que yo información. se lo puedo hacer pasar durante la semana. Por favor, porque esa información me nutre para futuras presentaciones, dar ese dato. Ok. Yo no sabía eso, que ella había venido. Sí, sí. Cuando la vuelta al mundo, en uno de los puntos donde ella aterrizó, fue Puerto Rico. Previo a desaparecer. Previo a desaparecer, correcto. Wow. Sí, le gustó como que el canto de nuestro acento. Sí, le gustó. Qué bueno. Gracias, José, por compartir eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí nos quedan algunos... Nada, lo escribí en el chat, pero lo comento ahora y es que en Adjuntas hacen todavía pan de piquito. Así que están todos invitados a visitar mi pueblo para que vayan a la panadería que queda justo frente a la plaza y ahí todavía hacen pan de piquito. Yo cada vez que voy a Adjuntas tengo que regresar como con 3 o 4 libras para todos los vecinos. Así es. Y pues gracias por decirlo, pero aquellos que son, porque Ileana es del campo, digo, de la isla, ¿no? Yo soy de la isla y se me ha quitado, tú sabes que cuando voy a Adjuntas, mi familia, una de las cosas que más me critica ahora es que se me fue la R con la que yo hablaba, pero es que ya yo llevo más tiempo viviendo en San Juan que lo que viví en mi pueblo de Adjuntas, que fueron 18 años. Yo llevo ahora más tiempo ya viviendo en San Juan y he perdido esa R, ¿verdad? De la garganta, que era como yo hablaba, porque como Gabriel sabe, pues mi familia vino de Córcega, así es que por eso hablé. Y me crié en Adjunta y en Adjunta hablamos así, entonces ahora cuando yo hablo, mi familia me dice, ay, mira esta con la R de San Juan. De la loza, de la loza. De la loza, la perdí la mía. Sí, sí. Bueno, pero mira, si no quieren, voy a hacer aquí un anuncio no pagado, pero no tiene que llegar hasta Adjuntas para comprar pan de piquito, porque en la panadería Pepín de aquí de Guaynabo City también lo venden. Ok. Por el área de Torrimar, allí hay un Pepín y lo venden también. Pero estoy seguro que en la Adjunta debe saber mucho mejor. Cuando regresemos físicamente a Sagrado, prometo que llevo para que lo prueben. Pues déjame tomar nota. Bueno, nos avisa. Toma nota. No se me olvido. ¿Qué más? ¿Preguntas, comentarios? Confianza. Nos quedan algunos visitantes de Helmo en Bélgica, de FOM Toledo en España, de University of Toronto. Si algún visitante desea hacerle un comentario sobre la presentación, añadir una nota informativa. Bélgica. Hay estudiantes, ¿no? De Bélgica, estudiantes de Bélgica. ¿Están aprendiendo español? Bueno. Que sí. Muy bien, para que se unan a los 21 millones de estudiantes del idioma español. Qué bueno. Pues a mí en sí me encanta mucho la diversidad
en cuestión de tradición, cultura e idiomas. Bueno, pues todos somos seres humanos y me encanta mucho pues, aprender sobre pues cómo, si yo digo una palabra acá, cómo significa allá. Porque yo no puedo viajar y decir una palabra que aquí es buena y quizás allá donde yo vaya es mala. Hay que siempre aprender antes de tú ir a un lugar. ¿Cómo es el lenguaje? Lo que tú dices es bien importante. Tengan cuidado porque no voy a hacer las anécdotas, pero yo tengo anécdotas cuando yo, por ejemplo, en México, viajé, que aquí decimos meter la pata, ¿verdad? Cuando uno hace algo que no debe decir, hace o dice algo que no debe decir, uno aquí mete la pata. Bueno, pues allá dije cosas sin saber que esas palabras significaban otras cosas en ese país. Así que siempre es bueno el consejo que da Kaila. Calia. ¿Ah? Calia. Cania. Calia. ¿Cómo? Calia. Calia. Que antes de viajar, usted se ponga al día con las palabras que puede y no puede, sobre todo no puede decir. Cuando yo fui a México con un grupo de estudiantes y cuando el primer día que estuvimos en la Universidad Iberoamericana, la primera clase que nos dieron fue una clase de qué palabras no decir cuando estuviéramos en México, para eso mismo. Y hubo una en particular que no podíamos decir y quien se pasó diciéndola todo el viaje, pues la profesora Eliana Ballester. Sí, sí. Oiga, y pasa también con personas que viajan a Puerto Rico. Sí. Hay un hotel, he dicho nombre yo, hay un hotel en el condado que tiene un nombre que en Venezuela, tú ves los venezolanos aquí tomándose fotos con el nombre del hotel porque significa otra cosa. Sí. Hay que tener cuidado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? A ver si Hola. Hola, buenas. Encantada de saludarles a todo el mundo. Encantada, soy Yuki de Toledo, España. Bueno, originalmente yo soy de Japón, pero llevo ya 30 años en España. Y de hecho, pues tenemos estudiantes de Sagrado Corazón de otras universidades puertorriqueñas y gracias a usted, pues mire, que ya estoy imaginando la cara que se va a poner nuestros futuros estudiantes de puertorriqueños que estén aquí cuando yo utilice esas expresiones que usted nos ha enseñado, ¿no? Sobre todo lo que yo no sabía era discusión entre empanadilla y pastelillo. Eso yo no sabía. Sí, por ejemplo. Hay una gran discusión porque la imagen que yo mostré, en algunos sitios es una empanadilla, en otros sitios es un pastelillo, una empanadilla o un pastelillo. Pero el pastelillo, por ejemplo, en el oeste es mayormente, porque la empanadilla suele estar rellena, digamos, de carne. Claro. ¿Okay? Y se utiliza un tenedor como para sellarlo. Pero en el oeste, el pastelillo suele ser un postre con guayaba adentro y con azúcar encima. Entonces crea mucha confusión entre nosotros mismos. Y hay un debate que ha ido a la televisión y ha generado mucha controversia. Pues como también utilizan... No, está bien. Gracias. Que también utilizan el pastelillo, la palabra, como corte pastelillo, pues, claro. en otros aspectos. Pues este debate se lo voy a dar yo a los puertorriqueños cuando ya estén aquí. Muy bien. También, sí, y por terminar, pues mira, hace 30 años cuando vine a España, pues tenía amigos de Puerto Rico, ¿no? Y un día, estando en la habitación juntos, y salió un insecto. Entonces, yo dije, como se puede imaginar, entonces yo dije, ay, tal, en español. Entonces se escandalizaron, ¿no? Por la palabra que yo utilicé. Claro. Es que, claro, entonces esa palabra en Puerto Rico resulta que tiene otro sentido. Entonces, bueno, ya lo sé y no lo utilizo, no la utilizo. O sea, es eso. Sí. Muy divertido. Pero es divertido porque a mí me pasó que en México había un aerosol de eso que se utilizan como Raid, ¿no? Para matar insectos. Y lo que decía en la lata del aerosol es mata y esa palabra. Y a mí me pareció genial. Yo tuve que tomar fotos, ¿no? Porque
no, es gracioso cuando tú tienes cuando la palabra tiene otro sentido en tu mente. Eso es. Así que pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y nada, un placer. Gracias. Gracias a usted. Un Placer. Gracias. Toledo es hermoso. Es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Cuando Doctor, yo vengan quería- ustedes, pues ya estamos. Por favor, preguntaré a Loli dónde estoy y están ustedes invitados a que me visiten a nuestra institución que está justo al lado de la catedral en el centro de Casco Antiguo. Precioso, tenemos una vista maravillosa, de verdad. Así que todos ustedes están invitados, de verdad. Eso lo digo de corazón. Muchas gracias. Aquí en Puerto Rico. Ah, pues me verás allá. De la humanidad. O sea, Toledo es un patrimonio de la humanidad según la UNESCO, si no me equivoco. Así que si no han ido, vayan, visiten y ya pues tenemos una amiga en Toledo. Igual usted aquí en Puerto Rico con nosotros. Yo quería comentar brevemente en pro de los regionalismos, doctor, que la diferencia también del pastelillo es la masa. La masa es de hojaldre, mientras que la de la empanadilla, pues una masa hecha con harina de trigo, ¿no? Y el asunto del vellón y la fichita, yo soy de Cabo Jojo, aunque hace muchos años que tampoco arrastro la R, no creo haberla arrastrado jamás realmente. Mi mamá curiosamente dice 70, por decir 70, y esa palabra yo no la he escuchado así en voz de más nadie. Pero el asunto del vellón y la ficha en Cabo Rojo, una ficha y un vellón sigue siendo la moneda de 10 centavos y la de 5 centavos es un níquel. Así que por lo menos en Cabo A mí me Rojo es una encanta cosa Cabo bien Rojo. distinta. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a un hotel fue en Cabo Rojo. De que probé los hamburguitos, eso como White Castle. Ah, tan rico. Yo dije, mira, que los eso existe, no solamente en películas. Ay, Dios mío, vete de eso. Yo terminé comprando todo el tiempo esos hamburguitos. Muy bien. Pues veo que estamos llegando por lo menos aquí en Puerto Rico, a las 1:45 y sé que para algunos de nuestros colegas en Europa está poniéndose tarde el día. Me gustaría invitar a todos a prender sus cámaras si se sienten cómodos con eso para sacar una foto del grupo antes de irnos. Les voy a poner aquí en el chat mi dirección de correo electrónico por si alguien me quiere hacer una pregunta o quiere compartir una información como la de José ahorita. Ahí lo tienen. Adiós, perdón. Le di a everyone. Vamos a incluir la dirección Ahí en el está. email también con la grabación. Ahí está. Muy bien.